Un millonario regresó a casa de improviso tras un viaje de negocios de muchísimas presiones, solo para entrar a su estudio y quedarse totalmente petrificado. Su pequeña hija estaba metida en un gran aprieto, metiendo fajos de su lana dinero en una bolsa de gimnasio de aspecto peculiar. Pónganse cómodos un momento y presten mucha atención a esta conmovedora y cálida historia. Espero de corazón que al escucharla se sientan motivados, que les dé una dosis de felicidad y que les aumente la empatía, siendo la llave perfecta para que puedan echarse un buen coyotito esta noche. Y ahora a darle. La mansión del halcón se erguía solitaria en las lomas de San Pedro, a las afueras de la vibrante Ciudad de México. Era una construcción de piedra gris imponente y majestuosa, rodeada de añejos robles desnudos bajo la primera tormenta de nieve de la temporada. Era el símbolo máximo del éxito de Ricardo Montemayor, el hombre que había ascendido desde la pobreza absoluta hasta convertirse en un titán de los bienes raíces, pero también era una fortaleza aislada, donde la inmensidad de la riqueza era inversamente proporcional a la calidez humana. Dentro, los largos pasillos estaban adornados con carísimos retratos al óleo, pero brillaba por su ausencia cualquier fotografía familiar que mostrara risas o alegría compartida. Sofía, la hija menor de Ricardo, de 7 años, estaba encaramada precariamente sobre un alto banco de madera, estirando la mano para alcanzar el bote de azúcar que estaba en la repisa. La niña se perdía dentro de un suéter color crema enorme y holgado, una prenda vieja de su difunta madre, de la que Sofía se negaba rotundamente a desprenderse, como si fuera la única coraza que la protegía de este mundo tan vasto y frío. «Solo un poquito más», susurraba Sofía con la respiración ligeramente silbante, debido al asma congénita que padecía. Estaba decorando a escondidas unas galletas de jengibre algo deformes que había horneado, esperando que aquel torpe regalo fuera lo primero que su padre viera al regresar de su largo viaje de negocios. Para Sofía, Ricardo era un gigante imponente y parco en palabras, a quien temía y al mismo tiempo de quien anhelaba recibir afecto. «¿Qué estás haciendo, Quita de ahí». La voz cortante y helada resonó desde la puerta de la cocina, haciendo que Sofía diera un respingo. El bote de azúcar se resbaló de sus manos, cayó al suelo y se hizo añicos. Valeria, la joven y bellísima madrastra de Sofía, estaba parada allí con los brazos cruzados. Vestía un ceñido traje de seda color jade que realzaba su figura perfecta, pero su rostro impecablemente maquillado irradiaba un fastidio imposible de disimular. Valeria odiaba el desorden y lo que más detestaba era la presencia de Sofía, a quien veía como un estorbo, molestia que le impedía acaparar la fortuna y la atención de Ricardo. «¿Y yo? Lo siento», balbuceó Sofía, bajándose apresuradamente del banco y usando sus manos desnudas para recoger los fragmentos de cerámica. «Solo quería que mi papá estuviera contento». «Que esté contento». Valeria soltó una risa corta y seca despectiva. Se acercó y con la punta de su zapato hizo a un lado el plato de galletas como si apartara un montón de basura. «Tu padre es un hombre de negocios ocupado, Sofía. Él necesita la perfección, no estas porquerías insignificantes. Eres una mocosa que solo sabe causar problemas». «Bripo». Valeria agarró la muñeca de Sofía y la arrastró fuera de la cocina, caminando por el pasillo largo y sombrío que conducía a la sala principal. La estancia era vasta, con techos altísimos y una chimenea de mármol apagada, lo que hacía que Sofía se sintiera aún más pequeña e insignificante. Sobre la mesa de cristal que estaba en medio de la sala, un grueso expediente con el membrete de un internado suizo reposaba ominosamente como si fuera una sentencia inapelable. Valeria empujó a Sofía para que se sentara en el sofá y luego arrojó el expediente sobre la mesa con un ruido sordo. «Tu padre acaba de llamar», mintió sin pestañear, clavando su mirada afilada en la temblorosa niña. «Dijo que está muy cansado, Sofía, y que ya no puede soportar criar a una niña tan débil, inútil y problemática como tú. Los boletos de avión ya están comprados. La próxima semana te irás a Suiza, para siempre». El mundo de Sofía se derrumbó con la urgencia de «Le ruego a mi papá, de verdad no lo haré». No lloró en voz alta, pero sus pequeñas manos apretaron con tanta fuerza el borde de su suéter que sus nudillos se pusieron blancos. El pánico de ser abandonada por su padre, su único familiar que le quedaba, le apretó el pecho dolorosamente. El silbido en su respiración se hizo más evidente, sonando como el gemido del viento colándose por una grieta estrecha.
Al ver el sufrimiento de la niña Valeria, bajó la voz inclinándose para susurrar con una falsa complicidad. «Pero yo puedo ayudarte, si quieres demostrar que eres útil». Sofía levantó sus ojos anegados en lágrimas, asintiendo frenéticamente. «Tu padre necesita urgentemente que se revisen $50,000 en efectivo que están en la caja fuerte secreta para una inversión de mañana por la mañana», dijo Valeria rápidamente, creando una presión de tiempo. «Si logras hacer esto de forma impecable antes de que él regrese, él verá tu valor y cambiará de opinión». Sacó del bolsillo de su vestido una llave de bronce brillante de la caja fuerte que había robado y la deslizó en la mano de Sofía. «Esta es tu última oportunidad. No te equivoques. No decepciones a tu padre ni una vez más». Valeria empujó suavemente a Sofía hacia el oscuro pasillo que conducía al estudio. La pesada puerta del estudio fue abierta por Valeria, revelando un espacio sumergido en una oscuridad densa y una quietud imponente. Sofía tomó una respiración profunda, pero el aire que inhaló no era fresco. Estaba viciado con el olor frío y rancio del puro que se había impregnado en las cortinas de terciopelo durante años, mezclado con el característico aroma de papel viejo y tinta de su padre. Ese aroma que en otro momento representaba el poder y la presencia de Ricardo, ahora se sentía como una mano invisible apretando el pequeño y débil pecho de Sofía, haciendo que el asma latente empezara a manifestarse con una sensación indescriptible de opresión. Valeria entró primero el sonido de sus tacones de aguja, siendo absorbido por la gruesa alfombra persa que cubría el suelo. No encendió el suntuoso candelabro de cristal del techo, sino que solo encendió una antigua lámpara de escritorio de bronce colocada sobre el inmenso escritorio. La luz amarillenta que emitía era débil, apenas suficiente para iluminar un pequeño círculo en el centro de la habitación, dejando los 4 lados circundantes sumidos en la penumbra. Los estantes de libros que llegaban hasta el techo proyectaban sombras largas en el suelo, pareciendo gigantes silenciosos que se inclinaban para supervisar cada movimiento de la niña invasora. «Date prisa», ordenó Valeria, su voz resonando en la habitación sellada. Guió a Sofía hasta un óleo que representaba un mar revuelto colgado detrás del escritorio. Lo apartó para revelar la fría puerta de acero de una caja fuerte empotrada en la pared. Sofía observaba apretando la llave de bronce con tanta fuerza que le dolía. Nunca se le había permitido entrar allí cuando su padre estaba ausente, y mucho menos tocar el corazón de esta habitación. Valeria le arrebató bruscamente la llave a Sofía, la introdujo en la cerradura y giró rápidamente los códigos. El sonido metálico y seco resonó tan cortante como el conteo regresivo de una bomba de tiempo. La pesada puerta de acero se abrió, revelando en el interior fajos de billetes apilados de forma ordenada y recta. Sin un ápice de respeto, Valeria metió la mano, sacó los fajos y los arrojó con fuerza sobre la superficie de caoba brillante del escritorio. Los manojos de dinero chocaron entre sí, produciendo un sonido sordo. «Sube al asiento». Valeria señaló la gran silla giratoria de cuero de Ricardo. «Tu misión es contarlos y acomodar todo este dinero dentro de esa bolsa. Tienes que alinearlos perfectamente en la misma dirección. Tu padre odia el desorden. Si te equivocas en un solo billete, tomarás el avión a Suiza mañana mismo». Arrojó una bolsa de tela negra y vieja sobre el escritorio, la misma bolsa que Sofía recordaba vagamente que su padre usaba para guardar su ropa de gimnasio hace años. Sofía temblorosamente se subió a la silla. El asiento era demasiado grande para su cuerpo delgado, dejando sus piernas colgando sin tocar el suelo. Miró la pila de dinero desordenada frente a ella, sintiéndose como una hormiga tratando de mover una montaña entera. Valeria no tenía ninguna intención de ayudar. Se dio la vuelta, caminó hacia el sofá de cuero en la esquina oscura de la habitación, donde la luz de la lámpara no alcanzaba. Se sirvió tranquilamente una copa de vino tinto del minibar, se sentó y cruzó las piernas con total relajación. Se puso unos auriculares, encendió una sinfonía clásica para aislarse por completo de la respiración cada vez más pesada y agitada de Sofía, y fijó su mirada en la pantalla de su teléfono navegando por redes sociales, aunque de vez en cuando esa mirada afilada se dirigía al reloj de pared con una amenaza silenciosa. Sobre el escritorio comenzó la lucha de Sofía. Sus pequeñas manos, acostumbradas solo a sostener crayones, ahora tenían que lidiar con fajos de billetes gruesos y ásperos. El sudor frío comenzó a brotar de su frente, deslizándose por sus sienes. Intentó alisar cada billete apilándolos uno encima del otro para que los bordes coincidieran perfectamente según el requisito de perfección de Valeria.
El miedo a cometer un error, la obsesión por el internado desconocido en Suiza, hizo que sus dedos se volvieran torpes y rígidos, lamentablemente inhábiles. El tiempo pasaba y la atmósfera en la habitación se volvía cada vez más sofocante. El polvo de papel de los billetes volaba suspendido en el débil rayo de luz amarillenta, colándose en las sensibles vías respiratorias de Sofía. Su respiración pasó de ser un jadeo a un fuerte silbido, su pequeño pecho se agitaba violentamente como si quisiera explotar en busca de oxígeno, pero Sofía no se atrevía a detenerse ni se atrevía a toser ni una vez. En un momento de desesperación por la dificultad para respirar un fajo de billetes, se resbaló de la mano de Sofía, cayó del borde del escritorio y rodó hasta el suelo alfombrado. Sofía se aterrorizó, su corazón latía con fuerza. Se deslizó rápidamente fuera de la silla, se metió debajo del escritorio para recogerlo. En la prisa, se golpeó fuertemente contra el borde rígido de la madera. El dolor agudo le llegó hasta el cerebro, las lágrimas brotaron, pero Sofía mordió su labio inferior para no emitir ningún sonido. Se abrazó la cabeza mirando a hurtadillas por la abertura de las patas del escritorio hacia el sofá. Afortunadamente, Valeria seguía absorta con su teléfono, aparentemente sin darse cuenta del pequeño incidente. Sofía suspiró aliviada, recogió el fajo de billetes y rápidamente volvió a subir a la silla. Pero el acto de agacharse repentinamente provocó que el ataque de asma se intensificara. Sus pulmones ardían como si tuvieran fuego. Justo en ese momento Valeria se quitó un auricular. Su voz fría resonó interrumpiendo la melodiosa sinfonía. «Apúrate, tu padre está a punto de llegar. Si esa bolsa no está llena de dinero y bien amarrada cuando él entre, no tendrás derecho a seguir viviendo en esta casa». Esa amenaza fue como un balde de agua fría en la cara de Sofía, disipando el dolor de cabeza pero aumentando el pánico. Agarró frenéticamente los fajos de billetes restantes, metiéndolos a toda prisa en la bolsa de tela negra, sin preocuparse más por alinearlos perfectamente. Fuera de la pesada reja de hierro negro de la mansión del halcón, el sedán negro y brillante se deslizó por el portón, las ruedas crujiendo sobre la gruesa capa de nieve no despejada, creando un sonido sordo y áspero que rompía la quietud de la noche. Ricardo estaba sentado en el asiento trasero masajeándose las sienes. El dolor de cabeza, un compañero familiar de las noches de exceso de trabajo, bailaba al ritmo palpitante en su cabeza. Suspiró suavemente, su aliento se condensó en una delgada nube de vapor en el aire helado del coche. El chofer se apresuró a abrir la puerta, a punto de rodear el coche para sacar el equipaje, pero Ricardo levantó una mano indicándole que se detuviera. «Déjalo ahí», dijo Ricardo, su voz profunda y ronca por el cansancio. «Ve a descansar antes de que la tormenta se ponga peor. Quiero tranquilidad». El chofer asintió respetuosamente y se retiró. Ricardo se quedó solo frente a la puerta de la casa. Se encogió de hombros, subiendo el cuello de su abrigo de lana para protegerse de las ráfagas heladas que intentaban colarse bajo su piel. Introdujo la llave en la cerradura. La pesada puerta de roble se abrió. El gran vestíbulo de la mansión del halcón estaba sumido en la oscuridad. No había la cálida luz amarilla que solía recibirlo. No había el sonido apresurado de los pasos del mayordomo acercándose para tomar su abrigo. Solo el ligero aroma a madera pulida y el olor gélido de una casa sin vida humana. Ricardo frunció el ceño. Recordaba que Valeria había dicho que le daría el día libre al servicio para prepararse para la tormenta, pero esta quietud hacía que su instinto de hombre de negocios sintiera que algo estaba fuera de lugar. Estaba demasiado tranquilo. Un silencio vacío. Se quitó los zapatos colocándolos ordenadamente en el estante. Sus pies descalzos pisaron la gruesa alfombra de lana importada de Persia. La capa suave absorbía cualquier sonido de sus pasos, convirtiéndolo en un fantasma moviéndose en su propia casa. Ricardo debería haber subido directamente a su dormitorio, tomar una pastilla para el dolor y sumergirse en el sueño. Pero una sed abrasadora y la necesidad de calmar sus nervios lo guiaron en otra dirección. Un whisky. Necesitaba un trago ardiente para calentar su pecho helado. La botella de licor más preciada estaba en el estudio, el lugar que él siempre consideraba su santuario inviolable. Caminó por el pasillo largo y oscuro. Los óleos en las paredes lo miraban inmóviles en la penumbra. Mientras tanto, al otro lado de la puerta del estudio, el tiempo parecía moverse con lentitud. La habitación solo estaba iluminada por una única lámpara de escritorio, creando un débil y amarillento círculo de luz alrededor del enorme escritorio.
Valeria estaba sentada en el sofá de cuero en la esquina de la habitación de espaldas a la puerta principal. Estaba inmersa en su propio mundo. En su mano la copa de vino tinto oscuro cuyo color ondeante reflejaba la luz tenue. Llevaba puestos los auriculares disfrutando de una pieza de música de cámara. La melodía llenaba sus oídos aislándola del sonido de la tormenta exterior y del pesado jadeo justo detrás de ella. Estaba completamente ajena a la ligera vibración del suelo cuando el coche se detuvo afuera o al sonido metálico de la cerradura de la puerta principal. Su exceso de confianza y arrogancia habían adormecido todos sus sentidos de alerta. A pocos metros de distancia, Sofía libraba una batalla silenciosa. La niña estaba acurrucada en la silla de cuero de su padre. La tarea estaba terminada, pero sus fuerzas se habían agotado. El ataque de asma provocado por el polvo de los billetes viejos y el miedo extremo apretaba sus pequeños pulmones. Cada inhalación hacía que su pecho se contrajera doliendo, como si alguien estuviera usando una cuerda para apretarla. La respiración de Sofía emitía silbidos pequeños e intermitentes, sonando como el gemido del viento a través de una chimenea estrecha. No debo equivocarme. Papá me va a mandar lejos. Ese pensamiento se repetía en la cabeza de Sofía como una maldición. Temblorosa agarró con fuerza la boca de la bolsa de tela. Sus pequeños dedos estaban blancos fríos por el terror. Quería llamar a tía Valeria, quería decirle que había terminado, pero su garganta estaba seca, incapaz de emitir una palabra. La visión de Sofía comenzó a nublarse. Los estantes de libros que se elevaban a su alrededor parecían tambalearse. La oscuridad en la esquina de la habitación parecía estirar sus largos dedos para arrastrarla. Intentó deslizarse fuera de la silla para llevarle la bolsa a tía Valeria. Era el último esfuerzo de una niña obediente que quería demostrar su valía, pero sus piernas estaban blandas, sin sentir nada. En el pasillo exterior, Ricardo se detuvo. Sus ojos afilados se entrecerraron al notar una hendidura estrecha de luz que se colaba por debajo de la puerta del estudio. Un rayo de luz amarilla cruzaba la oscuridad del pasillo helado. Se quedó quieto conteniendo la respiración para escuchar. El silencio en la casa se volvió más pesado que nunca, porque la luz del estudio estaba encendida. Él recordaba perfectamente su regla: nadie tenía permitido entrar al estudio cuando él no estaba, y la puerta siempre debía estar bien cerrada. Una sensación de malestar se infiltró en la mente de Ricardo. No el miedo a un robo, sino la incomodidad de que su orden fuera alterada. Se acercó aún más, sus pasos seguían siendo inaudibles sobre la alfombra. Puso la mano en el pomo de la puerta de bronce. El frío del metal se transmitió a través de su piel recorriendo su columna vertebral. Ricardo giró el pomo. Muy lento, muy suave. Era un hombre cauteloso. Si dentro había un sirviente curioso, quería atraparlo. Si era algún tipo de incidente, quería observar antes de hablar. La calma de un empresario estaba profundamente arraigada en su ser, incluso en esta situación. La pesada puerta de madera se abrió ligeramente, las bisagras, bien lubricadas, no emitieron ni un solo crujido. La abertura se ensanchó gradualmente. La luz amarillenta del interior se derramó iluminando el rostro cansado pero severo de Ricardo. Su gran sombra se proyectó larga sobre el piso de madera dentro del estudio, cubriendo la atmósfera sofocante como una nube negra que anunciaba una tormenta. Justo en el momento en que Ricardo puso un pie a través del umbral, la resistencia de Sofía alcanzó su límite final. Intentó mantenerse firme al tocar el suelo, pero un mareo la invadió. El mundo giraba ante sus ojos. Sus pequeñas manos ya no tenían fuerza para sostener el único objeto pesado que mantenía su esperanza. Sofía tropezó y cayó. Se desplomó sobre el frío piso de madera, su cuerpo acurrucado como un pequeño camarón tratando de encontrar un poco de calor. Y al mismo tiempo, la pesada bolsa de tela negra se deslizó de sus manos cayendo al suelo. El golpe sordo cuando la bolsa de tela tocó el suelo pareció congelar el tiempo en el estudio. Ricardo se quedó petrificado en el umbral. Los copos de nieve que se habían posado en los hombros de su abrigo de lana comenzaron a derretirse, empapando la tela oscura como lágrimas frías. Sus ojos gris ceniza, que siempre habían sido tranquilos y agudos en el mundo de los negocios, ahora se abrieron de par en par, fijos en la escena que tenía delante. La caja fuerte empotrada donde se guardaba el sustento de la familia y la empresa estaba abierta de par en par, revelando un vacío oscuro como una boca que se burlaba. Fajos de billetes verdes pálidos estaban esparcidos por el suelo de madera,
Algunos billetes eran arrastrados por la corriente de aire de la grieta de la puerta, revoloteando bajo el escritorio. Y en medio de ese desorden estaba Sofía, su hija, la niña que él siempre había creído que era la más inocente del mundo, acurrucada junto a la bolsa de dinero. ¡Crack! El sonido de cristal rompiéndose sacó a Ricardo de su parálisis. En la esquina de la habitación Valeria dio un salto. La copa de vino tinto en su mano se cayó haciéndose añicos sobre la cara alfombra persa. El rostro de Valeria cambió con una rapidez aterradora. La relajación y arrogancia de hace un momento desaparecieron sin dejar rastro, reemplazadas por un pánico extremo. No miró a Ricardo, sino que se lanzó hacia Sofía. «Dámelo, no toques más el dinero de tu padre». Valeria gritó, su voz destemplada por el pánico. Se inclinó forcejeando para arrebatar la bolsa de tela negra de las manos temblorosas de Sofía. Su acción fue brusca y violenta, haciendo que Sofía perdiera el equilibrio y cayera de costado. Apenas se golpeó con la pata de la silla, pero el dolor físico no era nada comparado con el terror que le oprimía el corazón. Valeria abrazó la bolsa firmemente contra su pecho, se giró para mirar a Ricardo, sus ojos llenos de lágrimas, su pecho agitándose como si ella fuera la que acababa de pasar por una dura batalla. «Ricardo, gracias a Dios que regresaste». Su voz temblaba llena de súplica y miedo. Yo lamento este desorden. Acabo de atrapar a la niña. Estaba a punto de llevarse el dinero. Intenté detenerla, pero...» La mentira fluía suavemente como un veneno dulce vertido en el oído de Ricardo. Ricardo no respondió. Entró lentamente en la habitación. Cada uno de sus pasos era pesado como si llevara plomo. Pasó por encima del charco de vino tinto que se extendía sin preocuparse de que sus caros zapatos de cuero se mancharan. No miró a Valeria. Su mirada estaba fija en Sofía. La niña de 7 años estaba en el suelo, sus grandes ojos miraban hacia su padre. En esos ojos no había la avaricia de un ladrón, solo un pánico extremo y una súplica desesperada. Sofía quería abrir la boca para explicarse. Quería decir: «Papá estaba contando el dinero para ti. Ya terminé. Por favor, no me mandes lejos». Pero no pudo emitir ni un solo sonido. El asma agravado por el shock emocional le había cerrado la tráquea. La garganta de Sofía estaba seca, emitiendo silbidos intermitentes y roncos, como el chirrido del viento a través de un tubo estrecho. Su pecho se agitaba violentamente, pero el aire no podía entrar en sus pulmones. Ricardo se detuvo frente a su hija. Su sombra se proyectó larga cubriendo el pequeño cuerpo tembloroso. No gritó. No rugió con ira. La decepción en él se había condensado en un bloque de hielo frío. Miró los billetes esparcidos alrededor de Sofía, luego miró los ojos llorosos de su hija. La lógica de un empresario le había fallado. Toda la evidencia estaba en contra de esta niña. «He trabajado toda mi vida». Ricardo habló, su voz profunda, ronca y quebrada. No se dirigía a Sofía, sino que se cuestionaba a sí mismo. «Hice todo para que nunca te faltara nada, para que vivieras con abundancia y decencia». Se agachó, pero no para levantarla. Miró directamente a los ojos de Sofía, una mirada fría y extraña que nunca antes había visto. «Para que te convirtieras en esto, Sofía, una ladrona en tu propia casa». La acusación suave pero cruel fue la estocada final que cortó el frágil hilo de vida de Sofía. Los ojos de Sofía se abrieron al máximo. La decepción de su padre era más aterradora que la oscuridad, más que ser enviada a un internado. Su pequeño corazón ya no pudo soportar más. El espasmo bronquial alcanzó su punto máximo, bloqueando toda entrada de oxígeno. La visión de Sofía se oscureció. El rostro severo de su padre se desdibujó entre las lágrimas. Su cuerpo se sacudió ligeramente y luego se relajó. Sofía se desplomó sobre el frío suelo de madera justo a los pies de Ricardo. Su pequeña mano cayó inerte, sus dedos blancos, rozando un fajo de billetes de alta denominación, lo que ella había intentado apilar tan perfectamente para complacer a su padre. «Sofía». La voz de Ricardo se elevó, pero esta vez con un toque de alarma. La niña yacía inmóvil. Su pecho ya no se agitaba. El silbido doloroso y ronco se había extinguido. La habitación se sumió en un silencio mortal. El sollozo fingido de Valeria se ahogó en su garganta. Ricardo se quedó petrificado, mirando fijamente a su hija inmóvil en el suelo. Fuera de la ventana, la tormenta de nieve pareció detener su aullido por un instante, como guardando luto por la inocencia que acababa de ser estrangulada en esta lujosa habitación. El pequeño dormitorio de Sofía estaba sumido en la luz tenue de una lámpara de noche con forma de hongo.
El penetrante olor a antiséptico se mezclaba con el frío de la tormenta, que aún intentaba colarse por las rendijas de la ventana cerrada. El sonido del nebulizador zumbaba constantemente, reemplazando el doloroso jadeo de hace un momento. Ricardo estaba clavado en la esquina de la habitación apoyado contra la pared fría, sus ojos gris ceniza no se apartaban del pequeño rostro inmerso en un sueño inducido. El viejo médico de la familia guardó su estetoscopio, asintió suavemente para tranquilizar y se retiró en silencio dejando el espacio tranquilo para el padre y la hija. Sofía yacía allí perdida entre las gruesas capas de edredón. Sus largas pestañas aún estaban húmedas y en sus mejillas pálidas, las lágrimas no secas, reflejaban la luz amarillenta como cicatrices invisibles. La puerta de la habitación se abrió ligeramente. Valeria entró con un aspecto cansado pero manteniendo su elegancia habitual. Colocó suavemente una mano sobre el hombro de Ricardo. «El doctor dice que la niña está bien», susurró con un temblor fingido y débil. «Yo... de verdad estoy agotada, Ricardo. El impacto de hace un momento fue demasiado grande. Necesito ir a mi habitación a descansar un poco». Ricardo no se dio la vuelta, solo asintió levemente. Valeria besó ligeramente la mejilla de su esposo, un beso frío y vacío, y luego se dio la vuelta. El suave sonido de sus pasos se desvaneció por el pasillo, dejando a Ricardo solo enfrentando la inmensa soledad en su propia casa. Mucho después, cuando la respiración de Sofía se había vuelto regular, Ricardo se retiró lentamente del cuarto de su hija. Sus pasos inconscientemente lo llevaron de vuelta al estudio. La habitación estaba exactamente igual a como la había dejado. La puerta de la caja fuerte abierta de par en par, los billetes esparcidos por el suelo, la gran silla de cuero donde Sofía había estado sentada parecía desolada. Ricardo se acercó, se sentó en esa misma silla. Puso su mano sobre el cojín de cuero sintiendo como si el débil calor de su hija aún permaneciera allí frágil y vulnerable. El silencio ahora era más pesado que cualquier ruido. Le oprimía el pecho, obligándolo a enfrentar la cruda verdad. Ricardo suspiró, se inclinó y comenzó a recoger el desastre. Su mano, la mano acostumbrada a firmar contratos millonarios con poder, ahora temblaba al tocar los fríos billetes. Recogió los fajos de dinero con la intención de volver a meterlos en la caja fuerte, pero entonces su movimiento se detuvo. Los ojos agudos de un hombre de finanzas notaron un detalle extraño. Los billetes no estaban arrugados ni metidos a la fuerza. Por el contrario, estaban alisados, apilados ordenadamente en fajos, y todos sin excepción estaban colocados en la misma dirección con las caras de Benjamin Franklin mirando hacia arriba. Ricardo se quedó estupefacto. Este era su propio hábito meticuloso al revisar activos. Un ladrón apresurado o una niña codiciosa tratando de esconder dinero jamás se tomaría el tiempo de hacer esto. La minuciosidad no era el acto de la avaricia, sino el esfuerzo de la dedicación. Al inclinarse para recoger el último fajo de billetes que había caído debajo del sofá de enfrente donde Valeria había estado sentada, la mirada de Ricardo se encontró con un objeto extraño escondido en la oscuridad. Un trozo de papel amarillo pálido arrugado y arrojado a la esquina como si alguien hubiera intentado deshacerse de él rápidamente. Ricardo frunció el ceño, extendió la mano y lo recogió. Era una hoja arrancada apresuradamente de un cuaderno escolar, los bordes del papel todavía irregulares. Abrió lentamente el papel arrugado. Lo que llamó su atención fue la letra infantil y garabateada escrita con un crayón naranja. Ya terminé de acomodar el dinero. Este dinero es para que papá no tenga que trabajar tan duro. Por favor, papá, no me mandes a Suiza. Te quiero. Chao. Ricardo se quedó petrificado. La frase «no me mandes a Suiza» fue como una daga invisible clavada directamente en su corazón. Él nunca había tenido esa intención, nunca le había dicho a nadie que enviaría a Sofía lejos. El mundo entero alrededor de Ricardo pareció colapsar. Se dio cuenta de que el miedo extremo en los ojos de su hija de hace un momento no era el miedo a ser atrapada robando. Ella temía ser abandonada, temía ser expulsada de su vida. Y el acto de robo que él acababa de presenciar en realidad era el esfuerzo desesperado de una niña de 7 años que quería demostrar su utilidad, que quería comprar el amor de su padre con el propio dinero de él. Ricardo se cubrió la cara con las manos, el trozo de papel apretado en su puño tembloroso. Un nudo de dolor se levantó en su garganta. Recordó la mirada de súplica de Sofía al caer, recordó su propia frialdad y distancia durante años.
Fue su propia indiferencia lo que creó el caldo de cultivo para que este miedo germinara y estrangulara el alma de su hija. «Suiza», murmuró Ricardo, su voz ronca. ¿De dónde sacó la niña esa idea? El dolor lentamente dio paso a la sospecha. La lógica del hombre de negocios adulto comenzó a encadenar los eventos. Levantó la cabeza mirando alrededor de la habitación con un ojo diferente, el ojo del escrutinio y la duda. Su mirada se detuvo en la pequeña mesa colocada junto al sofá. Allí, una copa de vino tinto a medio beber. Ricardo se levantó, caminó lentamente hacia la mesa. Tomó la copa, la sostuvo frente a la luz amarillenta de la lámpara. En el borde transparente del cristal, una mancha de lápiz labial rojo oscuro estaba marcada claramente. La mancha era perfecta, sin borrones. Ricardo colocó la copa de vino sobre la mesa. El sonido del fondo de cristal al tocar la superficie de ébano resonó con un clac seco y definitivo, como el cierre de un capítulo viejo y erróneo. Y, en la quietud del estudio donde el olor a papel viejo se mezclaba con el aroma a nieve fría, el instinto del tiburón de los negocios dentro de Ricardo se despertó. Se quedó quieto con las manos apoyadas en el escritorio, los ojos fijos en la mancha de lápiz labial rojo oscuro en el borde de la copa. Una serie de preguntas comenzaron a correr por su mente a una velocidad vertiginosa, ordenadas con la estricta lógica que él usaba para resolver crisis financieras. ¿Por qué? ¿Por qué Valeria estaría bebiendo vino de forma tan relajada en esta misma silla, si supuestamente estaba luchando para detener un robo? La mancha de lápiz labial ordenada delataba una calma total sin rastro de forcejeo o pánico. Y Suiza. Esas dos palabras eran como una llave que abría una puerta secreta y oscura. Ricardo recordaba muy bien que nunca le había hablado a Sofía sobre enviarla a un internado. Esa idea solo había surgido fugazmente en una discusión que tuvo con Valeria hacía un mes, cuando ella se quejó de que Sofía hacía ruido. Él lo había soltado en un momento de rabia y luego lo olvidó por completo. Sofía no estaba presente. Entonces, ¿cómo lo supo la niña? ¿Cómo pudo temerle tanto a eso a menos que alguien hubiera sembrado ese miedo en su cabeza? Ricardo se giró, su mirada recorrió la habitación. La cámara en la esquina del estudio tenía la luz de señal apagada. Valeria conocía la contraseña y ella había dicho que la había apagado para asegurar la revisión. Una mentira perfecta. Pero Valeria había olvidado, o quizás estaba demasiado segura de su dominio en esta casa, sin saber que Ricardo tenía otro par de ojos. El sistema de cámaras de seguridad del pasillo. Era un sistema que él había instalado en secreto hacía 2 semanas, después de notar la desaparición de algunos pequeños objetos antiguos. Funcionaba de forma independiente, almacenaba en la nube, y solo él tenía acceso. Ricardo jaló su silla de trabajo, se sentó frente a la pantalla de su laptop. La luz azul de la pantalla se reflejó en su rostro anguloso, revelando las profundas líneas de expresión en las comisuras de sus ojos. Sus dedos volaron sobre el teclado, iniciando sesión en el sistema. El archivo de datos apareció. Seleccionó el momento 7 de la tarde. La pantalla mostraba imágenes en blanco y negro desde un ángulo aéreo del pasillo del primer piso. La calidad de la imagen era nítida en cada detalle, exponiendo la cruda verdad que ninguna excusa podría ocultar. 7:15 p.m. La puerta de la sala se abrió. Apareció Valeria. No estaba persiguiendo a nadie. Caminaba pausadamente con el porte de una dueña de casa llena de autoridad, y justo a su lado caminaba Sofía. El corazón de Ricardo se encogió. Sofía caminaba cabizbaja con las manos entrelazadas, con un aspecto encogido y asustado. Valeria puso una mano sobre el hombro de Sofía, pero no era el contacto de un consuelo. A través de la pantalla Ricardo podía sentir el peso opresivo de esa mano. Ella empujó suavemente la espalda de la niña, dirigiéndola hacia el estudio. En la mano de Valeria había una bolsa de tela negra, la misma bolsa que Sofía tenía cuando él entró. Ricardo adelantó el video. 7:20 p.m. Valeria le entregó la bolsa a Sofía justo en la puerta del estudio. Señaló hacia adentro y luego se cruzó de brazos observando a la niña entrar en la oscuridad. Después no la siguió para detenerla. Cerró la puerta dejando solo una pequeña rendija y luego se apoyó en la pared del pasillo. El tiempo siguió pasando. Ricardo miraba fijamente la pantalla. Valeria sacó su teléfono. Hizo una llamada, aparentemente una conversación trivial. Se rió. Una risa relajada con la cabeza ligeramente echada hacia atrás.
Llevó su mano para arreglarse el cabello y luego sacó un pequeño espejo de su bolso para mirarse. Una ira gélida comenzó a extenderse en el pecho de Ricardo. Mientras su hija estaba en esa habitación oscura luchando contra el asma y el miedo al abandono, contando cada billete con la esperanza ingenua de quedarse esta mujer, su esposa, en quien él confiaba, estaba aquí afuera retocándose el labial y echando chismeando. Ricardo se vio aparecer en el encuadre. Caminó fatigado acercándose al estudio, y este fue el momento en que la verdad se reveló más claramente. Justo cuando Ricardo giró el pomo de la puerta, Valeria, que estaba apoyada en la pared, cambió inmediatamente su actitud. Dio un respingo, metió rápidamente el teléfono en su bolsillo y en un instante su rostro relajado se transformó en una expresión de pánico. Se lanzó a la habitación justo detrás de él. El siguiente clip de video fue la escena más desgarradora. Ricardo salía corriendo de la habitación llevando a Sofía inconsciente. Corrió a toda prisa hacia las escaleras. Valeria lo siguió con el rostro lleno de preocupación, pero Ricardo pausó la imagen. Retrocedió unos segundos. Cuando su espalda apenas había desaparecido detrás del recodo de la escalera, Valeria se detuvo en el pasillo. No siguió corriendo de inmediato. Se quedó allí mirando en la dirección en que él se había ido. Sus hombros se relajaron deshaciéndose de la tensión de la actuación. Se arregló el pliegue de su vestido arrugado, alisó suavemente un mechón de cabello. Y entonces, una fugaz sonrisa de suficiencia apareció en su bello rostro. Una media sonrisa fría y victoriosa. Ricardo cerró la computadora con un golpe seco. Se quedó inmóvil en la oscuridad. El silencio a su alrededor era tan intenso que podía escuchar el latido de sus venas en las sienes. La verdad era innegable. No hubo ningún robo. No hubo ninguna mala acción por parte de Sofía. Solo una obra cruel orquestada por una mujer calculadora, y la víctima era una niña de 7 años indefensa. Y él, Ricardo Montemayor, un empresario orgulloso de su agudeza, había sido un títere en sus manos. Él había criado cuervos, había permitido que su frialdad y ocupaciones se convirtieran en el arma de Valeria para lastimar a su hija. Ricardo se puso de pie. No regresó al dormitorio principal donde Valeria estaba durmiendo profundamente después de su excelente actuación. No podía acostarse junto a esa mujer ni un segundo más. Bajó a la cocina. La vasta cocina estaba sumida en la noche, solo con la luz azul débil de la nevera y el panel de control del microondas. Ricardo preparó una cafetera de café negro muy cargado. El aroma amargo se difundió mezclándose con el aire helado. Se sentó en la larga mesa de roble. Frente a él estaba el pequeño asiento en la esquina más alejada, la posición de Sofía. Ricardo miró fijamente la silla vacía. Imaginó a Sofía sentada allí todos los días, comiendo sola, solitaria y acurrucada, mientras él estaba ocupado con proyectos millonarios y Valeria estaba ocupada con sus fiestas de té. «Perdóname, hija», susurró al vacío su voz rota. Él pensó que darle un hogar lujoso, ropa cara y escuelas prestigiosas era suficiente. Pero esta noche la nota garabateada y el video en blanco y negro le habían enseñado una dolorosa lección sobre el verdadero valor de la familia. El reloj de pared marcaba las 3 de la mañana. Ricardo sacó su teléfono. Marcó el número de su abogado personal. El timbre sonó mucho tiempo antes de que alguien contestara. La voz somnolienta y sorprendida del abogado resonó al otro lado de la línea. «Ricardo, ¿pasa algo urgente? ¿Son las 3 de la mañana?» «Lamento llamar a esta hora, licenciado Jorge Díaz», dijo Ricardo. Su voz ya no mostraba fatiga, solo la firmeza y frialdad de un iceberg. «Pero necesito que me prepare unos documentos de inmediato. Quiero que estén listos antes de las 8 de la mañana». «¿Qué documentos?» Jorge se despertó completamente. «Los trámites de divorcio», dijo Ricardo claramente, palabra por palabra, «con los términos más desfavorables para la otra parte basados en el incumplimiento del contrato matrimonial. Y prepárame un sobre especial, un boleto de avión solo de ida». Después de colgar, Ricardo no durmió. Se sentó allí bebiendo su café amargo esperando que la noche terminara. Las horas pasaron lentamente como siglos. Ricardo se sentó en silencio como una estatua esculpida, pero por dentro un plan para proteger su hogar se estaba construyendo con más firmeza que cualquier rascacielos que él hubiera construido. Fuera de la ventana, el amanecer gris de un día de invierno comenzó a colarse a través del cristal, empujando la oscuridad. La tormenta de nieve había cesado. El cielo estaba sombrío pero tranquilo.
Ricardo se levantó. Caminó hacia la ventana mirando el jardín cubierto de nieve. Su reflejo en el cristal parecía 10 años más viejo que la noche anterior, pero sus ojos brillaban con un fuego de determinación nunca antes visto. Se ajustó el cuello de su camisa, alisó el dobladillo de su saco, a pesar de que nadie lo estaba mirando. El porte del jefe de la familia Montemayor había regresado, pero esta vez no para hacer dinero, sino para reclamar justicia. Los pasos de Ricardo resonaron constantes y firmes en la escalera de madera, dirigiéndose al dormitorio principal en el segundo piso. Era hora de despertar a Valeria no con un beso de buenos días, sino con la cruda verdad que ella nunca esperó. Se escucharon golpes en la puerta. Valeria se despertó. Entrecerró los ojos ante la luz grisácea de la mañana de invierno que se colaba por las pesadas cortinas. Se frotó los ojos y miró hacia el pie de la cama. Ricardo estaba allí. Había cambiado su pijama por un traje color carbón perfectamente cortado, pulcro y formal, como si se estuviera preparando para entrar en una importante reunión de accionistas. La atmósfera en el dormitorio principal era extrañamente opresiva, aunque el fuego artificial en la chimenea todavía ardía emitiendo calor sintético. «Buenos días, cariño», sonrió Valeria, la sonrisa dulce que había practicado miles de veces frente al espejo. Se sentó, se arregló el cabello revuelto y estaba a punto de levantarse para rodear a su esposo con los brazos y preguntar por el estado de Sofía con una preocupación mesurada. «¿Cómo está la niña?», estuve preocupada toda la noche. Pero justo cuando tocó el suelo con los pies, Ricardo dio un paso atrás. Ese paso atrás fue leve, pero creó una distancia invisible más fría que la tormenta de nieve exterior. Sus ojos la miraban sin ira explosiva, sino planos como un lago congelado, reflejando una absoluta lejanía. La sonrisa en los labios de Valeria se endureció, y luego se desvaneció. «Baja al comedor», dijo Ricardo. Su voz era profunda, ni alta ni baja, pero lo suficiente para que la columna vertebral de Valeria se sintiera helada. «Necesitamos hablar». Sin esperar su respuesta, Ricardo se dio la vuelta y salió de la habitación. Su espalda estaba recta, solitaria y decidida. Valeria sintió una oleada de inquietud recorrer su cuerpo. Su intuición femenina le decía que algo andaba mal, pero luego respiró hondo, tranquilizándose. Ella era Valeria, la mujer más astuta que Ricardo había conocido. Nunca había fallado en cambiar el rumbo de la situación. Se puso rápidamente su bata de seda color turquesa, se calzó sus suaves pantuflas de piel y siguió a su esposo. El comedor de la mansión del halcón era vasto y silencioso. La larga mesa de ébano brillante se extendía como un río oscuro. Normalmente la mesa estaría decorada con flores frescas y vajilla exquisita. Pero hoy la superficie estaba vacía y fría. Solo 2 sillas estaban separadas en los extremos más lejanos, una distancia inmensa que simbolizaba el abismo entre las 2 personas. Ricardo estaba sentado en el extremo de la mesa con las manos entrelazadas sobre la superficie. Frente a él no había desayuno ni café. Solo 2 pequeños objetos que yacían desolados, un trozo de papel amarillo pálido y un sobre blanco grueso. Valeria arrastró su silla hasta el otro extremo de la mesa. El silencio era tan denso que el crujido de la seda en la silla se sentía ensordecedor. Valeria comenzó primero tratando de romper la atmósfera pesada con un tono suave mezclado con falsa ansiedad. «Sobre lo de Sofía, creo que debemos considerar seriamente encontrar un internado con buena disciplina en Suiza. La niña necesita ser corregida. Sé que te duele, pero el acto de robar de anoche fue la gota que derramó el vaso. Si no somos firmes». Ricardo no la interrumpió. La dejó hablar, permitiéndole construir su propia torre de mentiras. Sus ojos gris ceniza observaron cada gesto de su esposa, cómo gesticulaba con las manos, cómo fruncía el ceño fingiendo preocupación, cómo interpretaba el papel de una madrastra devota pero impotente. Cuando Valeria terminó de hablar esperando el acuerdo familiar, Ricardo solo deslizó suavemente el trozo de papel amarillo hacia adelante. El papel se deslizó sobre la superficie de ébano brillante, deteniéndose justo frente a la vista de Valeria. «Dices que atrapaste a la niña robando», dijo Ricardo, su voz tranquila como el agua pero afilada como un bisturí. «Entonces, ¿por qué escribió esto?». Valeria se inclinó. La letra infantil garabateada con crayón naranja apareció. «Este dinero es para que papá no tenga que trabajar tan duro». Las pupilas de Valeria se contrajeron. La mano que tenía sobre la mesa comenzó a temblar ligeramente.
Intentó mantener una sonrisa forzada, pero sus músculos faciales ya comenzaban a traicionarla. Son cosas de niños, mi amor. Se rió débilmente agitando la mano. Siempre saben cómo escribir cosas para ablandar a los adultos y ocultar sus errores. Esto es solo un truco. ¿Un truco?, repitió Ricardo, su voz bajando un tono. No discutió, no se enfureció. Hizo un simple acto, tomó el teléfono que estaba boca abajo sobre la mesa, lo volteó y presionó el botón de play. El video de la cámara del pasillo comenzó a reproducirse. Ricardo giró la pantalla hacia Valeria. En la pequeña pantalla la verdad se reveló crudamente. No había sonido, pero las imágenes hablaban más fuerte que 1000 palabras. Valeria se vio a sí misma en la pantalla. Se vio apoyada contra la pared, riendo alegremente de vez en cuando, mirándose en un espejo para arreglarse el cabello. Y justo detrás de esa puerta, Sofía luchaba contra el miedo y el asma. La Valeria de la pantalla se veía relajada, hermosa y cruel. El video avanzó a la escena donde Ricardo corría llevando a Sofía. Y el momento final, Valeria deteniéndose para arreglar su vestido y esa sonrisa de suficiencia apareciendo cuando la espalda de su esposo acababa de desaparecer. El rostro de Valeria palideció. Su confianza se derrumbó por completo. Abrió la boca para hablar, para explicarse, para inventar alguna razón, pero su garganta se atascó. Ricardo levantó una mano indicándole que guardara silencio. «Es suficiente», dijo. «No quiero escuchar ni una palabra más de ti. Cada mentira tuya ahora solo contamina aún más el aire de esta casa». Su mirada hacia ella ahora no tenía ningún afecto. No había amor, no había respeto. Solo un asco frío dirigido a una persona que había pisoteado sin piedad el alma tierna de una niña enferma. Ricardo deslizó el grueso sobre blanco hacia ella. «Aquí dentro hay un boleto de avión solo de ida a Nueva York con salida en 2 horas, y una solicitud de acuerdo de divorcio que ya tiene mi firma». Valeria miró el sobre como si viera una sentencia de muerte. «Ricardo, ¿no puedes?», balbuceó. Las lágrimas comenzaron a brotar. Esta vez eran lágrimas genuinas de pánico al ver que su mina de oro estaba a punto de desaparecer. «Sí puedo», interrumpió Ricardo, su voz resonando en el vasto comedor firme e inquebrantable. «Te aprovechaste del miedo de una niña de 7 años con problemas de salud. Manipulaste su mente poniéndola en una situación crítica. Mi abogado dice que con este video y el historial médico de Sofía puedo perfectamente llamar a la policía y enviarte a prisión por maltrato infantil». Se detuvo un momento, dejando que el peso de la amenaza se asimilara en la mente de Valeria. «Oh», continuó, «firmas este documento, tomas el boleto de avión y desapareces de la vida de mi hija y de la mía inmediatamente, sin disputas de bienes, sin pensión, solo la libertad y la última pizca de honor que te estoy dando». Valeria se desplomó en la silla. Entendió a Ricardo. Cuando él usaba este tono no había ninguna oportunidad para la negociación. Las cartas estaban sobre la mesa y ella había perdido por completo. Se hundió sobre la mesa sollozando. El llanto resonó de forma lamentable, pero no provocó ninguna compasión en el hombre sentado frente a ella. Ricardo se levantó. Le dio la espalda sin querer ver esta torpe escena de melodrama ni un segundo más. Asintió levemente hacia la puerta de servicio. 2 corpulentos guardias de seguridad en trajes negros entraron. No llevaban armas ni parecían hostiles. Solo se quedaron allí en silencio y firmes como grandes rocas bloqueando el paso. Inclinaron la cabeza ante Ricardo y luego se dirigieron hacia Valeria esperando para escoltarla al coche. Ricardo tomó el trozo de papel amarillo de Sofía de la mesa. Sus grandes manos alisaron cuidadosamente el borde doblado y luego lo dobló con esmero, atesorándolo como si fuera el contrato más valioso de su vida. Guardó el papel en el bolsillo izquierdo de su saco, el lugar más cercano a su corazón. Ese acto fue un voto silencioso. De ahora en adelante su prioridad, su corazón solo pertenecería a la verdad y a su pequeña hija. Había elegido a Sofía. Había desechado este matrimonio ostentoso pero falso a cambio de la paz para su hija. La pesada puerta principal de la mansión del halcón se abrió. El viento frío se coló arrastrando copos de nieve blanca que giraban sobre la alfombra del vestíbulo. Valeria, con el maquillaje corrido y una maleta empacada a toda prisa, se subió al coche bajo la supervisión de los guardias. No se atrevió a mirar hacia atrás. El coche negro se puso en marcha crujiendo sobre la nieve blanca, dejando 2 largas huellas de neumáticos antes de desaparecer en la densa neblina. Ricardo se quedó junto a la ventana del estudio mirando el coche hasta que desapareció por completo.
Puso su mano sobre el lado izquierdo de su pecho donde la nota estaba guardada. Exhaló un largo suspiro. La delgada bocanada de aire se disolvió en la atmósfera. La gran casa de repente se volvió completamente silenciosa. Pero esta vez no era el silencio de la soledad o el frío. Era el silencio de la limpieza del alivio. Como si una gruesa capa de suciedad acabara de ser lavada dejando un espacio fresco para que las semillas de la sanación comenzaran a brotar. El coche negro que llevaba a Valeria ya había desaparecido completamente detrás de la pesada reja de hierro, llevándose la falsedad y la frialdad fuera de la mansión del halcón. La tormenta de nieve parecía haberse calmado un poco, dejando solo copos de nieve dispersos cayendo sobre el silencioso jardín. Ricardo se quedó solo en el inmenso vestíbulo. El silencio envolvía la casa, pero esta vez ya no tenía esa sensación de vacío aterrador. Era el silencio de un espacio que acababa de ser purificado. Respiró hondo sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones y luego se dio la vuelta para subir lentamente las escaleras. Cada paso que daba en los viejos escalones de roble era pesado. No era el peso de la edad o el trabajo, sino el peso del remordimiento que caía sobre los hombros de un padre recién despertado. Caminó por el largo pasillo, donde los retratos de sus antepasados lo miraban severamente dirigiéndose hacia la puerta de madera blanca, al final del pasillo el cuarto de Sofía. Ricardo puso la mano en el pomo de la puerta, se detuvo un momento para calmar su corazón palpitante, y luego abrió suavemente la puerta y entró. El cuarto de Sofía estaba inmerso en la luz gris plateada de la mañana de invierno. El espacio estaba tan tranquilo que Ricardo podía escuchar claramente el zumbido constante del humidificador en la esquina, emitiendo finas bocanadas de vapor que se disolvían en el aire. El ligero olor a antiséptico mezclado con la suave fragancia de jabón de bebé creaba una atmósfera a la vez opresiva y tierna. Sofía ya estaba despierta. No estaba acostada en la cama, sino sentada acurrucada en una esquina, envuelta en un grueso edredón solo revelando su pequeño rostro y sus ojos hinchados. Estaba mirando fijamente la ventana de cristal empañado donde los copos de nieve se pegaban al marco. Sus pequeños hombros temblaban a intervalos no por el frío, sino por la tensa espera. En la mente joven de Sofía, después de la ira de los adultos, siempre venían castigos terribles. Estaba esperando que su padre viniera a dictar sentencia a enviarla a ese lugar extraño y frío llamado Suiza. Ricardo miró la pequeña espalda de su hija. Su corazón se encogió de dolor. Se quitó su elegante saco, la armadura que solía usar para enfrentar el mundo exterior, y lo colgó suavemente en el respaldo de una silla. No se acercó a la cama con la postura de un patriarca imponente. En cambio, se acercó lenta y cautelosamente como si temiera asustar a un pajarito herido. Cuando llegó al lado de la cama, Ricardo hizo algo que nunca había hecho en su vida. Frente a nadie se arrodilló sobre una rodilla en el suelo alfombrado. Ese acto de humillación hizo que sus ojos estuvieran al mismo nivel que Sofía. Ya no había la imposición de una mirada de arriba abajo, ni la distancia de la autoridad. En ese momento, él era simplemente un hombre tratando de reconectar con su propia sangre. Al sentir la presencia cercana, Sofía se giró sobresaltada. Por reflejo defensivo profundamente arraigado después de meses de manipulación, se encogió retrocediendo hacia la cabecera de la cama. Sus ojos se abrieron de par en par llenos de pánico y cautela. Ese encogimiento de su hija fue como una daga invisible que le cortó el corazón a Ricardo. Dolió más que cualquier negocio fallido que hubiera experimentado. Se dio cuenta de que su propia indiferencia lo había convertido en un coco a los ojos de su hija. Sofía. Ricardo la llamó por su nombre, su voz ronca y quebrada. No dio largas explicaciones. Lentamente extendió sus grandes y ásperas manos. Esas manos que habían firmado contratos millonarios que habían sostenido el destino de toda una corporación, ahora temblaban torpemente al intentar tocar a su hija. Suavemente envolvió la pequeña mano fría de Sofía. Ella intentó retirarla, pero el calor de la mano de su padre la retuvo. Ricardo lentamente llevó esa pequeña mano a su propia mejilla, presionándola firmemente. Una lágrima caliente del ojo de Ricardo rodó deslizándose por su mejilla delgada, empapando la palma de Sofía. Luego una segunda, una tercera. Sofía estaba atónita. Sus grandes ojos miraban fijamente el rostro de su padre. En su mundo, los adultos nunca lloraban, mucho menos su padre. Él era una estatua imponente, frío y distante. Pero ahora esa estatua estaba temblando, rompiéndose para revelar a un hombre vulnerable y lleno de dolor.
Lo siento, hija, dijo Ricardo con la voz ahogada. No usó palabras floridas y complejas del mundo de los negocios. Usó el lenguaje más simple y sincero de un padre arrepentido. Me equivoqué, Sofía. Me equivoqué al no ver tu dolor. Me equivoqué al permitir que alguien más te asustara. Tomó un respiro profundo conteniendo el sollozo. Valeria ya se fue. Nunca volverá. Y te prometo por el honor de mi vida que nadie podrá mandarte a ningún lado. Miró profundamente a los ojos de su hija, enfatizando cada palabra. No hay Suiza. No hay internado. Esta es tu casa. Siempre será tu casa. Esas palabras fueron como agua tibia, fluyendo hacia la tierra seca y agrietada en el alma de Sofía. Sintió el temblor en la voz de su padre, sintió la humedad de las lágrimas en su mano. Eso no era falsedad. Los niños tienen una intuición maravillosa para distinguir el drama de la sinceridad. La fuerte muralla del miedo en el corazón de Sofía comenzó a resquebrajarse. Tímidamente retiró su mano de la mejilla de su padre. Ricardo sintió un momento de decepción pensando que su hija aún no lo perdonaba. Pero de repente Sofía se lanzó hacia adelante, se abalanzó rodeando con sus pequeños brazos el cuello de Ricardo. Su rostro se hundió en el hueco del hombro de su padre, donde había el familiar aroma a cedro y seguridad firme. «¡Papá!». Sofía rompió a llorar. El llanto era fuerte y claro, liberando toda la frustración, todo el miedo y la tristeza acumulados durante tanto tiempo. Ya no había el silbido ronco del asma, solo el llanto de liberación de una niña que había encontrado su apoyo. Ricardo se quedó paralizado por un instante y luego rodeó con sus brazos el pequeño cuerpo tembloroso de su hija. Abrazó a Sofía fuertemente contra su pecho, como si temiera que al soltarla ella se desvaneciera. Sintió el débil pero tenaz latido del corazón de su hija sincronizarse con su propio corazón envejecido. «Estoy aquí, hija. Ya estoy aquí», susurró Ricardo continuamente en el suave cabello de su hija, besando suavemente la coronilla de su cabeza. Las lágrimas de ambos se mezclaron empapando el hombro de su camisa. Se abrazaron así durante mucho tiempo en la luz tenue de la mañana de invierno. No necesitaban más palabras. Este abrazo firme había reparado las grietas que parecían irreparables. Cuando el llanto de Sofía se calmó gradualmente, quedando solo suaves hipidos, Ricardo levantó suavemente a su hija. Sofía, ahora ligera como una pluma, acurrucó obedientemente su cabeza en el pecho de su padre. Ricardo llevó a su hija a la vieja mecedora colocada en la esquina junto a la chimenea. La silla de roble con el cojín de terciopelo desgastado donde su difunta esposa solía sentarse a mecer a Sofía había estado olvidada bajo el polvo del tiempo. Se sentó. La silla emitió un suave crujido, comenzando un movimiento rítmico. Ricardo jaló el edredón de lana sobre Sofía, envolviendo a ambos en un capullo cálido. Apoyó la cabeza en el respaldo de la silla, su mano acariciando suavemente la espalda de su hija. Érase una vez. Ricardo comenzó a hablar. Su voz era profunda y cálida, resonando en la habitación tranquila. No leyó de un libro. Estaba contando el cuento de hadas que solía contarle a Sofía cuando era muy pequeña, la historia que había olvidado en el torbellino frenético del dinero y la fama. Érase una vez una pequeña princesa que vivía en un castillo de nieve. Tenía el poder de convertir sus lágrimas en brillantes cristales. Sofía yacía quieta en los brazos de su padre, su mano pequeña agarrando su pulgar. El calor del pecho de su padre, el balanceo rítmico de la silla y el tono profundo de la narración la arrullaron hacia la paz que tanto había anhelado. 3 días después de la fatídica mañana en que Valeria fue despedida, una revolución silenciosa tuvo lugar en la mansión del halcón. No hubo detonaciones de armas evitando el lenguaje de violencia, no hubo luchas por el poder, solo el sonido del teléfono sonando en el estudio de Ricardo a primera hora de la mañana. «Cancela toda mi agenda para este mes», dijo Ricardo al teléfono, su voz tan tranquila, como si estuviera pidiendo una taza de café, no sacudiendo toda una corporación financiera. Al otro lado de la línea, la secretaria balbuceó sin poder creer lo que oía. «Pero señor Montemayor, la fusión en Londres, la reunión anual de accionistas, usted nunca ha tomado más de 2 días libres en 20 años. Lo sé», interrumpió Ricardo, sus ojos mirando al jardín donde la nieve blanca reflejaba el brillo del sol. «Por eso he perdido las inversiones más importantes. Estoy ocupado con un proyecto de reestructuración de vida, Laura, indefinidamente.
Colgó dejando el caos y el revuelo en el mundo financiero fuera de la reja de hierro. Aquí dentro de este muro de piedra, él tenía un único cliente VIP al que atender Sofía. La cocina de la mansión del halcón solía ser un territorio prohibido. Bajo el reinado de Valeria era impecable fría, con superficies de mármol negro brillante, donde un grano de polvo era considerado un crimen. Pero hoy, esa cocina se había transformado en un campo de batalla dulce. El aire estaba espeso con el aroma mantecoso de la mantequilla derretida, el perfume intenso de la vainilla y el dulce olor a azúcar horneado. Partículas de harina flotaban en los rayos de sol que se colaban por las ventanas de cristal bailando, como pequeños pero cálidos espíritus de nieve. Ricardo estaba en medio de ese campo de batalla. El hombre más poderoso de la avenida Reforma equivalente a Wall Street en México ahora se veía ridículo y inofensivo. Llevaba un delantal de cocina de un amarillo brillante demasiado grande, con la imagen de un osito abrazando un tarro de miel que le había pedido urgentemente a su mayordomo. Sobre su cara camisa de seda con las mangas remangadas más allá del codo, había manchas blancas de harina por todas partes. Incluso una mancha de harina estaba justo en el puente de su nariz recta, restándole 10 puntos a su seriedad habitual. «Así no, papá». La voz clara de Sofía resonó sacando a Ricardo de su torpeza. Sofía estaba de pie en un taburete alto de madera para alcanzar la encimera de la cocina. Llevaba un pequeño delantal a juego con el de su padre. Sus grandes ojos, que antes siempre estaban bajos por el miedo, ahora se abrían grandes brillando de alegría y travesura que Ricardo nunca había visto. «Estás amasando muy fuerte, el pan quedará duro», dijo Sofía actuando como una chef profesional, instruyendo a su padre con conocimientos que había aprendido en programas de cocina que veía a escondidas. «Tienes que hacerlo así con suavidad como acariciando a un gatito». Ricardo miró sus grandes y ásperas manos luchando con la masa pegajosa. Se rió con dificultad. «De acuerdo, chef Sofía. Estoy más acostumbrado a firmar contratos con estilográfica que a jugar con esta masa pegajosa. Muéstrame cómo se hace». Sofía soltó una risita. Usó sus pequeñas manos, presionó suavemente el bloque de masa, estirándola hábilmente. Ricardo estaba a su lado observando atentamente cada movimiento de su hija, con una concentración mayor que cuando analizaba gráficos bursátiles. En la etapa de decoración, la torpeza de Ricardo alcanzó un nuevo máximo. Tomó la manga pastelera intentando dibujar una estrella en una galleta con forma de árbol de Navidad. Pero la fuerza de su mano no era constante, haciendo que el chorro de glaseado blanco saliera con violencia, convirtiendo la estrella en un desastre torcido que se desbordaba por los bordes de la galleta. «¡Ay, Dios mío!», exclamó Ricardo mirando su patética obra de arte. «Parece más una medusa varada que una estrella de Navidad». Sofía miró la galleta, luego miró el rostro manchado y la expresión de perplejidad de su padre. Ya no pudo contenerse, echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa cristalina. «Ja, ja, 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 qué mal dibujas, papá». La risa de la niña clara y resonante se extendió por la vasta cocina, colándose en cada rincón, disipando la frialdad sombría que se había alojado allí durante años. Ricardo se detuvo por un segundo. Miró a su hija riendo hasta que se le cerraban los ojos, su pequeña mano pegajosa de glaseado cubriendo su boca. ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba este sonido? O para ser exactos, lo había escuchado alguna vez. Esa risa era más suave que la campana de apertura de la bolsa de valores, más cálida que cualquier chimenea que él hubiera comprado. Se dio cuenta de que los millones de dólares guardados en la caja fuerte, las largas cadenas de números en la cuenta bancaria, todo se volvía insignificante comparado con este momento. La mayor ganancia de su vida no estaba en Reforma, sino justo aquí en este taburete de madera cubierto de harina. Ricardo sonrió, una sonrisa no social, sino que venía del fondo de su corazón. Limpió el exceso de glaseado en la galleta con su dedo y de repente se lo untó suavemente en la punta de la nariz a Sofía. «¡Ah, papá está haciendo trampa!», gritó Sofía alegremente, y luego le untó una mancha de harina en la mejilla a su padre. La guerra de harina y glaseado fue fugaz, terminando con ambos, padre e hija, manchados de pies a cabeza, sentados en el cálido suelo de baldosas de la cocina. La tanda de galletas ya estaba en el horno. El aroma comenzó a difundirse más intensamente. Ricardo sirvió 2 tazas de leche caliente. Una taza grande para él, una taza pequeña con un conejo para Sofía. Ambos se sentaron recostados contra el mostrador de la cocina, estirando las piernas cómodamente. «¿Sabes, papá?»,
Sofía sopló suavemente su leche, sus pies balanceándose. Mi amigo el señor Bigotes dice que tus galletas saben deliciosas, aunque la forma es un poco rara. El señor Bigotes, Ricardo arqueó una ceja curioso. Sí, es mi amigo gato invisible, susurró Sofía como compartiendo un secreto nacional. Vive debajo de mi cama. Antes, cuando tenía miedo a la oscuridad, solía contarme cuentos, pero ahora que tengo a papá contándome historias, creo que se quedará sin trabajo. Ricardo sintió una punzada en su corazón. Comprendió que los amigos imaginarios eran el mecanismo de defensa de Sofía para lidiar con la soledad durante los últimos 7 años. Pero esta vez no permitió que el arrepentimiento lo abrumara. Eligió escuchar. Así entonces hornearemos una galleta extra grande para el señor Bigotes para agradecerle por cuidarte en mi lugar, dijo Ricardo con voz grave y cálida. Sofía miró a su padre, sus ojos brillando. ¿Me crees, papá? Tía Valeria decía que yo era una mentirosa, que no había ningún gato. Te creo, afirmó Ricardo rotundamente, acariciando suavemente el cabello enharinado de su hija. Si tú lo ves, significa que es real, y cualquier amigo tuyo es bienvenido a la mesa de los Montemayor. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Cada palabra, cada gesto torpe de afecto de Ricardo era como un ladrillo sólido reconstruyendo el puente de amor que se había roto entre padre e hija. De repente, un ligero olor a quemado les llegó a la nariz. ¡Oh, no! ¡Las galletas!, exclamó Ricardo sobresaltado. Se levantó tan ágil como un atleta corriendo hacia el horno. Abrió la puerta del horno, el humo salió a borbotones. Usó guantes para sacar la bandeja de galletas. La tanda de galletas con forma de árbol y estrella ahora había cambiado a un color marrón oscuro, los bordes carbonizados. Las decoraciones de glaseado derretido burbujeaban luciendo lamentables. Se arruinaron todas, suspiró Ricardo, sus hombros caídos. La perfección que siempre había perseguido había fracasado una vez más en la cocina. Pero Sofía corrió hacia él mirando la bandeja de galletas quemadas. En lugar de decepción, gritó emocionada. ¡Wow! Se ven geniales, papá. Estas son las galletas de chocolate nocturno. Galletas nocturnas. Ricardo se quedó atónito. Luego miró los ojos traviesos de su hija. Sí, son tan negras como la noche, pero por dentro siguen siendo dulces, explicó Sofía con su maravillosa lógica inocente. Esta es la galleta más especial del mundo. Ricardo miró la galleta quemada, luego a su hija. Soltó una carcajada, el sonido surgiendo de su pecho fresco y libre. Había olvidado que para los niños nada está completamente roto, solo se ha transformado en algo diferente y divertido. Tomó una galleta quemada, le dio un mordisco. El sabor amargo del carbón se mezcló con el dulzor excesivo del azúcar quemado, creando un sabor horrible. Hizo una mueca, pero aún así se lo tragó y levantó el pulgar. Fabuloso. Sabe exactamente a la noche, asintió. Ricardo se inclinó levantando a Sofía sobre sus hombros. Ella gritó de alegría, sus pies colgando sobre el pecho de su padre. Muy bien, princesa nocturna, declaró Ricardo con voz potente. Llevaremos este plato especial a la sala, encenderé la chimenea y tendremos una merienda, no una fiesta de galletas nocturnas, la más grandiosa de la historia. Sí, vamos, papá. Richie. Ricardo salió de la cocina con su hija, dejando atrás el desorden de harina, las cáscaras de huevo rotas y la bandeja de galletas quemadas. Antes nunca habría tolerado tal desorden, pero hoy lo dejó estar. La pulcritud podía esperar, la limpieza podía esperar, pero la alegría de Sofía no podía esperar ni un segundo más. La Nochebuena descendió sobre la mansión del halcón, serena y tranquila, como un villancico sin palabras. Afuera, la nieve caía densamente cubriendo el tejado y el jardín con un manto blanco que brillaba bajo la luz de las farolas. Pero ese frío solo llegaba hasta el umbral. Adentro, el vasto espacio ya no tenía la apariencia opulenta, pulida y sin alma de los caros objetos de cristal que Valeria solía preferir. En su lugar había un desorden sorprendentemente cálido. El gran árbol de Navidad se alzaba majestuosamente en medio de la sala, pero no estaba adornado con esferas doradas y plateadas. En su lugar lucía orgullosamente guirnaldas de palomitas de maíz ensartadas con hilo blanco, estrellas torpemente cortadas de papel de colores por manos infantiles y dibujos garabateados de Sofía. Ricardo, el hombre de negocios poderoso, había subido personalmente por una escalera de madera, colgando cuidadosamente la estrella de cartón ligeramente chueca en la punta del árbol. Para él, esa estrella de papel era más radiante y valiosa que cualquier diamante que hubiera poseído.
La larguísima mesa de ébano que antes era un símbolo de distancia había sido recogida. Ricardo ya no se sentaba en el extremo lejano. Acercó su silla para sentarse justo al lado de Sofía, en un rincón acogedor de la mesa bajo la luz parpadeante de las velas. La cena de Nochebuena fue sencilla, con pavo asado y sopa caliente de calabaza. Ya no había reglas estrictas de etiqueta ni el silencio opresivo. Sofía contaba con entusiasmo sobre su nueva maestra, sobre la pequeña ardilla que vio en el jardín, sus ojos brillando de alegría. Ricardo apoyaba la barbilla en la mano, escuchando, asintiendo ocasionalmente y sonriendo, asimilando cada palabra de su hija como si fuera la información más importante del mundo. Cuando los platos fueron retirados, Ricardo sacó un pequeño regalo envuelto en papel rojo con un lazo azul de su bolsillo. «Para ti, Sofía», dijo suavemente. Sofía lo abrió emocionada. Dentro no había un juguete caro y sin alma, había una pequeña llave dorada y una libreta de ahorros a su nombre. Ricardo colocó sobre la mesa una caja de roble finamente tallada con un olor a madera nueva. «Esta es una caja para que guardes los recuerdos de tu madre», explicó Ricardo, su voz profunda con emoción. «La caja vieja se perdió, pero los recuerdos no. Guarda esta llave. ¿De acuerdo? Este es tu mundo privado». Sofía tomó la llave, la acarició en la palma de su mano y luego miró a su padre con infinita gratitud. La noche se hizo tarde. Padre e hija se movieron al gran sillón tapizado en terciopelo frente a la chimenea encendida. El fuego amarillo bailaba, proyectando las sombras de ambos en la pared como un bloque sólido. Ricardo abrió un grueso libro de cuentos de hadas con la cubierta de cuero gastada por el uso. Comenzó a leer. Su voz era grave y cálida, resonando en el espacio tranquilo. Cambiaba su entonación para cada personaje, a veces ronca como el oso, a veces aguda como el conejito, haciendo reír a Sofía, quien gradualmente se acurrucó en sus brazos como un gatito encontrando su nido caliente. La lectura constante de Ricardo, junto con el calor de la chimenea y el ligero aroma a pino, poco a poco arrulló a Sofía hasta el sueño. Los ojos de la niña se cerraron, sus largas pestañas proyectando una sombra sobre sus mejillas sonrosadas. Pero su pequeña mano aún agarraba firmemente el pulgar de su padre, un agarre confiado y persistente, como queriendo asegurarse de que cuando despertara su amado padre no desaparecería como un sueño. Ricardo dejó de leer. Suavemente cerró el libro y lo puso a un lado. Se inclinó, depositando un suave beso en la frente de su hija. «Gracias, mi vida», susurró Ricardo en su suave cabello. «Gracias por esperar con tanta fortaleza a tu padre. Gracias por darme una segunda oportunidad para aprender a ser un padre de verdad». Miró hacia la ventana. La nieve seguía cayendo, cubriendo todo en un largo sueño invernal. Pero Ricardo sabía que justo aquí, en sus brazos y en su corazón, las semillas de la primavera habían regresado de verdad. Con cuidado, Ricardo ajustó el edredón de lana sobre Sofía para que el frío no se colara. Luego él también cerró los ojos, apoyando la cabeza en el cómodo respaldo de la silla. Por primera vez en 55 años de una vida llena de altibajos y cálculos, se sumió en el sueño más pacífico, más completo, con todo su mundo más preciado seguro en sus brazos. Y eso fue la historia, antes de dormir, de hoy. Queridos amigos, después de escuchar esta conmovedora historia de millonario y de redención, quiero saber qué sintieron. ¿Se identificaron con el agotamiento de Ricardo o con la profunda soledad de Sofía? De todos los personajes que conocimos, ¿quién se ganó su corazón y por qué? ¿Fue la inocencia inquebrantable de Sofía, la firmeza de Ricardo al finalmente tomar una decisión, o tal vez la astucia y eventual caída de Valeria? Y cuéntenos, ¿cuál fue el acto de amor o el momento que más los impactó en esta narración? Aquel instante desgarrador cuando Ricardo lee la nota de su hija, o el poderoso momento de su confesión en el mecedor. Las verdaderas historias emocionantes son las que nos obligan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras prioridades. Queremos leer sus comentarios, sus reflexiones y sus propios cierres para esta familia. Comenten aquí abajo para que le demos rienda suelta a la discusión.